72501800. Fin de la publicidad. Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:47 a.m. Amigos y amigas, otro de los temas de debate en el país que lo estamos marginando y que constituye un tema importante es los planteamientos que se están haciendo a la jubilación patronal. Se plantean algunos ajustes. No perdamos de vista que la jubilación patronal es diferente, es independiente de la pensión que recibe el trabajador por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una vez que ha culminado su vida laboral. Quienes permanecen en un mismo trabajo a partir de los 20 años, ¿no? 20, 25 hay algo, exacto, tienen derecho a esta jubilación. Así es. ¿Qué alcance tiene esta jubilación? ¿Es necesario ajustarla? ¿Es necesario eliminar esta figura? ¿Cuál es el antecedente y por qué se creó? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Gabriel Recalde es el director del Centro de Política Laboral, CESPLA. CESPLA, sí es, ¿no? Sí, muchas gracias. Está también con nosotros el doctor Rodrigo Ibarra, que es el presidente de Actuaria Consultores, y nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, que actúa además como delegado sigue actuando, ¿no? Sí. En el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Nacional de Trabajo. Consejo Nacional, exacto. Vamos a analizar qué alcance tiene y qué va a pasar con esta figura. Yo quisiera partir con usted, doctor Ibarra. ¿Por qué surge esta figura de la jubilación patronal? ¿Cuando existía una jubilación del IES o fue porque se incumplía esta jubilación? En fin, coméntenos. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer compartir esta mesa con Rodrigo y con Gabriel. La jubilación patronal data del año 38 en el Código Laboral, cuando apenas 9 años antes se había creado la Caja del Seguro. Entonces, el legislador de esa época quiso proteger a aquellos trabajadores que habían ya laborado con algunas empresas 20, 25 años y cuando se jubilaban no tenían derecho a ninguna prestación y creó esta figura de la jubilación patronal. Una figura de la jubilación patronal establecida con un esquema bastante bien pensado en función de la esperanza de vida que había en ese tiempo, con unos coeficientes que se aplicaban en la Caja del Seguro y de esa manera los trabajadores empezaron a tener esta protección como la jubilación patronal. Algunos dicen que la jubilación patronal debió haber sido eliminada una vez que todos los trabajadores tengan derecho a la jubilación del IES. Eso es discutible porque actualmente vemos que muchos países están pensando en la posibilidad de generar pilares múltiples para financiar una jubilación. Me explico. Un pilar múltiple significa que cuando una persona se retira, no solamente depende de una sola pensión, como sería la de la Seguridad Social, sino que debería tener una jubilación empresarial o un plan de ahorro o a través de una compañía de seguros o a través de un fideicomiso que le permitiría a la persona tener cuando se retira pagada su jubilación de diferentes fuentes. Eso lo aplican en Estados Unidos, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Francia, en Suecia, por dar unos ejemplos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la jubilación patronal ya es un beneficio que está en el código, y lo que hay que hacer es reformar esa jubilación, porque esa jubilación ya no se adapta a las circunstancias actuales, donde hay gente que ya no está en las empresas para quedarse 25 años, donde una edad de 45 años que eventualmente puede acogerse una persona a la jubilación patronal es inconcebible, es desnaturalizar el concepto de la jubilación, porque jubilar es que una persona reciba a alguien como una retribución cuando ya queda inactivo, y no creo que una persona de 45 años esté sin capacidad de trabajar. Entonces hay que reformar, hay que pensar en una idea de que aprovechando la nueva estructura salarial, los nuevos cambios que tienen que plantearse a la seguridad social, los cambios tributarios, emprender en reformas que ayuden a que efectivamente no se deje de depender, se dependa solamente de la seguridad social, que está realmente en una situación crítica
y por lo tanto la jubilación patronal bien estructurada puede transformarse en un mecanismo de complemento a la pensión. Doctor Recalde, ¿cuál es su opinión en la actual coyuntura y la situación también harto compleja que tiene el sector productivo del Ecuador, por ejemplo? ¿Cuál es la repercusión o la incidencia de esta figura desde la visión laboral? Sí, bueno, muy buenos días, igual a los que comparten esta mesa. Es muy importante lo que acaba de mencionar el doctor. Tiene una aplicación en el sector privado, pero también en el sector público, porque hay que recordar que los obreros en el sector público son regulados por el Código del Trabajo. ¿Y también tienen ese beneficio? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí debemos señalar que la enmienda constitucional, cuando unificó los regímenes, lo que hacía en un futuro es eliminar la figura de la jubilación patronal, porque todos iban a ingresar con los CEP. Ese es un elemento que hay que tenerlo pues bastante claro, porque la enmienda estuvo vigente hasta que la Corte Constitucional declaró que la enmienda tenía problemas en la forma. Ahora, regresando a ello, la repercusión es esa, pues en el sector público, en los GATS, por ejemplo, en los cantones también se paga la jubilación patronal, y ahí también tenemos un tema porque los GATS regulan con ordenanza esto, y son fruto de la negociación en la contratación colectiva. Es decir, entró como una transitoria, se quedó en la normativa y se enraigó en una serie de estructuras. Cuando decimos que queremos cambiar el cálculo o eliminarla, no es tan fácil. Tenemos que ver estructuras. En su momento se pensó en hacer una figura flat para que sea un valor fijo que se pague a los trabajadores, y lo que se llamó la universalización del pago de la jubilación patronal, que de alguna forma, se encuentra hoy vigente cuando en todos los casos que se presente la renuncia o en mutuo acuerdo, hoy se paga el desahucio con el 25% de la última remuneración. Ese es un elemento que era 25% por año. 25% de la última remuneración por número de años cumplidos, es el desahucio. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ese era un camino que nosotros pensábamos que podía haber sido la universalización, pero no con el 25, sino con un valor mayor, para que puedan tener las personas mayor universalización, el pago de la jubilación patronal. Y para finalizar, un gran elemento de discusión, y el doctor que está en el tema actuario debe recordar y conocer mucho más, es el tema del cálculo. Es decir, cuando en el 216 hace referencia a que es la remuneración media unificada. Entonces eso ha causado, de hecho en su momento causó problemas en acuerdos ministeriales en la aplicación de la jubilación patronal. Bien. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido, buenos días. A ver, desde el punto de vista patronal, ¿cuál es la posición? A ver, buenos días. Primero, un gusto compartir el panel con ustedes. Creo que es importante reconocer que la jubilación patronal es un derecho, nadie lo ha cuestionado, es un derecho que aplica a públicos y privados, y vemos que justamente la enmienda constitucional propendía a solucionar un problema para el sector público indirectamente, tal como lo acaba de plantear Gabriel, y me ratifico, solucionar un problema. En el caso del sector privado, y como bien lo mencionó el doctor Ibarra, realmente se planificó en base a una lógica laboral de estabilidad de 20, 25 años, 30 años de estabilidad laboral, que actualmente nadie está pensando en eso. Cuando vemos el nivel de rotación al día de hoy, son 4, 5, 6 años. De hecho, en cálculos muchas veces que se ha hecho para el tema de desahucio, cómo cuantificar el peso del desahucio, que creemos que tiene sus problemas, pero para cuantificar el precio del desahucio, justamente una empresa de actuarios decía, el promedio actual es de 6 años y sobre eso podemos trabajar. Entonces, cuando uno cambia de trabajo varias veces, la probabilidad de llegar a tener el derecho de jubilación patronal es básicamente nula. Tan es así que datos del ministerio nos habían entregado que solo un 5% de los empleados privados llegan a acceder a la jubilación patronal. Este es un tema que ha preocupado a los dos lados. A nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no hay una resolución al momento. Se lo ha tratado abiertamente.
para ver un mecanismo en el cual poder generar, dar el derecho de jubilación patronal a los trabajadores, indistinto de cuántos empleadores haya tenido, que se pueda crear un fondo individual a través de un IES, pero un IES reformado y revisado, porque el IES actual lo que se ha hecho es una caja grande de gobierno que se ha frenado esta última temporada. Pero sí tenemos un tema de fondos individuales en los cuales la cesantía se va para seguro de desempleo y el fondo de reserva para caja chica de cada uno de los afiliados. Entonces, hay que repensar no solamente la estructura laboral, y ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo. Hablamos de lo laboral como que fuera un tema y hablamos de la seguridad social como que fuera un tema completamente aparte y ajeno. Y curiosamente el uno no va sin el otro. Son temas absolutamente complementarios. Y el momento que nosotros nos pongamos a trabajar en cómo generar, sostener derechos de las dos partes, porque ese tema de que el derecho de los trabajadores está bien, lo defendemos y lo propiciamos, pero hay que recordar que los empleadores, generadores de empleo, quienes ponemos el capital de riesgo, también tenemos derechos y que deben ser reconocidos y protegidos. En ese contexto, quisiera insistir en la idea esta del cálculo, porque mientras los trabajadores han defendido que el cálculo debe ser con base a la remuneración, los empleadores interpretan que la base del cálculo debe ser en función del salario básico unificado. ¿Cuál es el punto medio o cómo lograr en ese sentido una unificación de criterios, señor Recalde? A ver, este es un... No, como lo sé. Sí, perdón, la idea era mantener el orden, se me escapó. Bueno, gracias. Bueno, cuando nosotros hemos revisado toda la hermenéutica jurídica, según el término que utilizan los abogados, yo no soy experto en temas jurídicos, pero algo conozco del tema. Desde el año 1938, cuando se creó el Código Laboral, decía que la jubilación patronal no puede ser más alto que el sueldo medio del trabajador. Eso empezó en el año 38. Y luego existe una serie de reformas al Código, y cuando empezaron a tener las pensiones mínimas, se estableció que la pensión mínima no podía ser menor que 100.000 sucres, en los años 1998-99, y la pensión máxima seguía siendo el sueldo medio del trabajador. Pero cuando se adopta la dolarización, los 100.000 sucres se transforman en $4 si la persona tenía una sola jubilación y en $2 si tenía dos jubilaciones. Por lo tanto, los trabajadores no podían vivir con $4 mensuales, y la Asamblea, el Congreso de esa época, reforma y le pone como mínimo la pensión $20 y $30, que son valores que hasta la fecha están vigentes, $20 y $30. Pero el llamado techo siempre fue el sueldo del trabajador. Pero hubo un año en que el Código del Trabajo sufrió una modificación, porque se hizo una especie de consolidación de toda la codificación de la norma jurídica, sin que participen los legisladores, y ellos determinaron, por error, cuando se creó la remuneración unificada, porque se eliminaron una serie de conceptos como el costo de vida, etcétera, simplemente reemplazaron en la hoja de texto todo lo que aparecía como salario mínimo como remuneración básica. Y por eso es que en un año, me parece que fue en el año 2005, existió un Código del Trabajo que decía: la pensión no puede ser más alta, con 5 calificativos, que la remuneración básica, mínima, unificada, medio. ¿Por qué medio? Porque le reemplazaron el salario, que es masculino, por remuneración, que es femenino, y ahí nos dimos cuenta que había habido un error. No. Entonces nosotros hicimos una consulta al Congreso, y el Congreso hizo una fe de ratas. Pero lastimosamente algunos abogados, algunas personas que no interpretan bien el Código del Trabajo, creen que efectivamente hay este tope mínimo, cuando en realidad no es. Y luego hizo una fe de ratas del Congreso y eliminó esa palabra. Ahora el Ministerio de Trabajo ha tenido unas actuaciones un poco extrañas, porque en algunos casos le pone el tope, en otros no. Yo entendería que en el gobierno anterior, cuando había trabajadores que
tenían derecho en el sector público a la jubilación patronal, vino una orden desde arriba a decir, bajo ninguna circunstancia se puede pagar más que los $380 o lo que era en esa época, y ahora efectivamente existe esta decisión. Pero yo voy más allá del hecho de que comparto con Rodrigo su punto de vista de que es la oportunidad para reformar no solamente la jubilación patronal, sino también el desahucio y también la jubilación de la seguridad social, porque el Ecuador no puede seguir como está. El Ecuador no puede seguir con una economía tan débil, en la que no existe ahorro, en la que los trabajadores no tienen una idea de cuánto es lo que tienen acumulado para su pensión de la seguridad social, ni cuánto tienen acumulado como jubilación patronal, porque el momento que salen con 24 años y 11 meses y renuncian, pierden todo el derecho. Entonces no es justo. Para el empresario tampoco no es posible seguir cargándole de una serie de pagos adicionales de tributos, cuando ser empresario en este país realmente es un desafío enorme. Entonces hay que conciliar todos los intereses. Por eso es que nosotros hemos planteado una discusión en una mesa de diálogo técnica donde se aborden todos estos temas. Ok, ahora sí, señor Recalde. Sí. Quería ir en la línea de escuchar algunas otras sugerencias sobre las reformas de la jubilación patronal. ¿Con qué criterios deberían establecerse esas reformas? Ya se mencionó, por ejemplo, el tema de que ya hay hoy por hoy un millennial ni siquiera considera estar por un año porque está permanentemente cambiando. Entonces, ¿por dónde van esos criterios? Hay algunos criterios que serían ligados a los que decía Rodrigo respecto a eso que yo comparto por la movilidad intensa que tiene hoy el tema del tema laboral, pero también otras que son jurídicas. Por ejemplo, si hay un cambio de la jubilación patronal, hay que generar un sistema de transición. Si no podemos de la noche a la mañana, es necesario los cambios. Yo también estoy de acuerdo con lo que se está debatiendo aquí. Sin embargo, tenemos que hacer una transición, es obvio. Por ejemplo, en el caso del decreto ejecutivo 1701 y 225, se establece que en el caso de la calificación de los trabajadores que pasen de código a servidores públicos, se mantendrá la jubilación patronal si es que tienen 13 años. ¿Por qué hago referencia a esa norma? Porque esa norma, cuando, yo trabajé en el gobierno, por eso lo menciono, cuando se trabajó en el gobierno se pensó exportar esa norma en el código para dar una transición. Para ser más claros, para aquellas personas que nos escuchan y digan, si van a cambiar la jubilación patronal y yo tengo 13 años, entonces yo voy a estar en el régimen de transición y sí voy a seguir siendo aplicado a la fórmula anterior, con sus beneficios y con todos sus análisis que estamos haciendo. Entonces eso hay que hacer para tener un tema de seguridad. Por otro lado, sí hay que analizar el hecho de generar una nueva fórmula, porque extraoficialmente se han filtrado algunas matrices de reformas que se han estado haciendo en el Consejo Nacional del Trabajo y por parte del gobierno. Por ejemplo, podría ser una buena idea el tema de tomar una decisión sobre el inciso segundo del 216, del que se está hablando el doctor Ibarra. Podría ser una de esas. Y otra podría ser es un cálculo distinto, como el que mencioné, que se ya pensó el gobierno anterior. El gobierno anterior pensó hacer un pago más fuerte en el desahucio para que todos tengan. Hay que recordar también que en normas tributarias ya se dice que se debe provisionar la jubilación patronal a partir de los 10 años. Entonces, otras consideraciones también son el tema del IES. Es decir, es verdad, hay gente que ha criticado la jubilación patronal diciendo que somos un país, somos prácticamente el único que tenemos las dos porque coexisten las dos. Hay que decir que hay personas que tienen 25 años y después califican en algunas de las del IES y pueden tener las dos. Entonces, claro, los empresarios lo que han dicho es un costo bastante alto porque ya tengo un pasivo del 5% que siguen siendo mis trabajadores. De alguna forma eso también hay que analizarlo, porque la transición que se analizó del antecedente era que en teoría eso ya se termine. Es una decisión compleja porque, claro, nos dejaron tan enraigada la figura jurídica en los mecanismos tanto públicos y privados, pero yo sí creo que debe existir también otro cambio para finalizar. El cambio también tiene que ver sobre el tema del sistema de contratación. Es decir, ahora tenemos un sistema de contratación que es a prueba y de ahí indefinido. ¿Tiene que ver esto con la jubilación patronal? Pues también. Porque, como se ha dicho aquí, estos no son elementos que están aislados de la normativa, sino que en definitiva siempre se viven correlacionando. Entonces, es necesario, creo, el Consejo Nacional del Trabajo, porque ya hizo 3 reformas y las tiene listas para plantearlas a la Asamblea. Esa es
es la efectividad del diálogo tripartito. Yo creo que ahí debe abordarse con la opinión pública de todos, ¿no? Ok, Rodrigo, en ese contexto entonces, ya que estamos hablando de propuestas de reformas, se ha hablado de los trabajadores, usted decía que es necesaria la equidad, que también se considere a los empleadores. ¿Por dónde debería haber sugerencias en esa línea? Creo primeramente que es importante, sí hay discrepancias en materia de cálculo e inclusive hay cálculos que se dan y luego hay revisiones a los cálculos años más tarde, porque precisamente la expectativa de vida es mayor y hay jurisprudencia que lo que genera es más conflicto en lugar de aclarar las cosas. El tema de una nueva fórmula es indiscutible, creo que todos vamos a estar de acuerdo, integrando lo que es laboral con seguridad social, que van de la mano. El tema del régimen de transición, ese es uno de los temas más discutidos. 13 años porque está aquí. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 8? Okay. ¿Por qué no a partir de las nuevas contrataciones? O sea, entonces en vez de pensar en un régimen de transición, pensemos en que la reforma corre de aquí a mañana y quienes tenían 3 años con un trabajador, si se mantienen en ese régimen hasta los 25, se mantienen en ese régimen. Es una discusión, como se dice, harto compleja. Otro de los temas que es importante es el tema tributario, porque si bien uno va provisionando, esas provisiones no son deducibles de impuestos. Entonces, puede ser una provisión que termina en ejecutarse la jubilación, pero claro, uno provisiona desde los 10 años y a los 18 por ABZ circunstancia el trabajador se desvincula. Y hay algo que no queda claro. Y ese trabajador, a pesar de haber sido provisionado el tema a nivel de patrono, tampoco tiene el derecho de esos fondos. A eso vamos un poco en abrir la puerta a que esto ya se dé a partir de un fondo. Pero no solamente pensar en que reforzar el desahucio, que de por sí ya es un tema que ha generado mucho conflicto, y la reforma al desahucio, que es la reforma que se da en el 2015 en la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que siempre lo hemos dicho en estos y en todos los micrófonos, es la Ley de Injusticia Laboral. A partir del 2015 vemos un descenso del empleo pleno de manera importante en el Ecuador. Tan es así que en el 2016 estábamos hablando de seguro de desempleo. Pero sí creemos que el desahucio también debe recibir reformas. Desahucio diferido acumulado, estaba leyendo. Desahucio diferido acumulado. Voy a explicar esa idea. Gracias, porque a veces estos temas no, sí, por eso lo quería. No, este texto que inclusive en términos jurídicos incluyeron género antes de tener matrimonio igualitario, ya la cosa se nos pone complicada porque lo que ha hecho es generar más conflictos. Entonces, la ley mientras más clara sea, mejor. Vale. Hay que defender derechos. ¿Y a qué voy? También pensemos en que el empleador que está aportando, que está generando empleo, que está provisionando, también creo que tiene la posibilidad de descontar eso y poder buscar sistemas más equitativos. Bien, se nos viene el tiempo encima. Esta última ronda breve, por favor. Justamente entonces quería preguntarle sobre dos aspectos. Señor Ibarra, uno, sobre la figura de la transición. ¿Usted por qué línea está? Porque veo que ahí todavía hay mucho por debatir o definir. Y el tema, exactamente a qué se refiere con desahucio diferido acumulado, esos dos aspectos. Sí, gracias. Bueno, el tema de la transición es muy complejo, porque sí, ¿no? Ahí se le pueden lanzar cuatro cortes, uno a los 20 años, otro a los 13, otro a los 5, y hay trabajadores que siempre van a reclamar, porque el problema de la jubilación patronal es que es una expectativa para la gente que tiene menos de 20 años, y para los que tienen entre 20 y 25 solamente si son despedidos tienen derecho. Entonces una mera expectativa no genera derecho. Entonces al ponerle un beneficio, el empleador le está reconociendo algo que todavía no tiene el trabajador. Entonces es muy complejo. Yo más bien creo que la figura del desahucio es la que permitiría, por ejemplo, lograr un sistema de cuentas individuales, de contribución definida, en que el trabajador sepa cuando sale de una empresa que no reciba su desahucio, que ahora es obligatorio pagar el 25% del sueldo por los años de servicio,
sino que lo depositen en un fideicomiso, que sea público o privado. Por ejemplo, una persona que tiene, por simplemente facilitar los cálculos, $1,000 y tiene 4 años de servicio, tiene $1,000 de desahucio, el 25%. Entonces, esos $1,000 le depositan en una cuenta. Luego trabaja en otra empresa 10 años y tiene $5,000 de desahucio. Más los 1,000 con intereses, ahora son $7,000. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la persona se jubila. Es decir, lo que hay que de alguna manera hacer es que se le ponga los mismos requisitos de jubilación que existen en la seguridad social, porque los trabajadores tienen derecho a la seguridad social. Entonces, si se le pone como requisito los 60 años de edad y es la edad mínima de jubilación del IES, entonces las personas cuando se retiran van a tener 2 fuentes de ingreso, como dije anteriormente: la jubilación del IES y esta pensión pagada por el desahucio acumulado diferido, o por una reforma a la jubilación patronal. Entonces, es necesario hacer algo, porque el país necesita generar ahorros, el país necesita que los trabajadores tengan una cuenta donde vayan viendo cuánto va acumulándose. La situación es muy grave en la seguridad social, y por lo tanto son los empresarios que deben que entender que para salvar el hecho de que los trabajadores cuando se jubilen puedan tener una vida digna, es necesario hacer las reformas hoy, no esperar que la bomba reviente. Tenemos casos en otros países donde dejaron que la bomba reviente. Nosotros tenemos que actuar ahora. Doctor Recalde, ¿cómo le suena esta posibilidad del desahucio diferido acumulado? Sí, es una fórmula que de hecho se pensó para la eliminación de la jubilación patronal en la ley en el nuevo Código del Trabajo del gobierno anterior. Pero eso implica, abonando a todo lo que ha dicho el doctor Ibarra, a una reconfiguración del sistema de contratación también. Porque si no tenemos acoplado el sistema de contratación en la propuesta, puede ser que se nos caiga. Y creo, porque aquí lo hemos debatido muchas veces, si queremos hacer un nuevo sistema de contratación, porque queremos hacer una contratación en la que exista otra vez el plazo fijo, etcétera. Entonces, tenemos que definir esas cosas para poder dar el paso que mencionamos aquí. Yo estoy de acuerdo en un sistema de ahorro que facilite el tema de la fórmula, solamente por un tema anecdótico, y aquí los que están acá conocen el acuerdo ministerial 204 que reguló la jubilación patronal. En la copia del considerando, como señalaba el doctor Ibarra, en vez de decir remuneración, decía salario, o sea, copió mal el considerando. El ministro de la época, que, bueno, ya para no hacer más problemas, no lo voy a mencionar, tuvo que cambiar este considerando y fue un problema. Actualmente quiero mencionar que sí se está pagando con remuneración, ¿no? O sea, sí se está pasando del tope, y ese es un tema que hay que reforzar. Sin embargo, yo sí quiero terminar diciendo que esta reforma, junto a un cambio en el sistema de contratación individual, va a quedar suelta. Y creo que caminamos fuertemente a mejor hacer un nuevo Código del Trabajo. Porque si le hacemos una reforma a este tema en otra ley orgánica, realmente hace, para no ser tan técnico y tan especializado, para la gente y la ciudadanía en general, lo va a ser más complejo de entender. Ya tenemos 3 o 4 leyes orgánicas regulando el Código del Trabajo, es más complejo. Rodrigo, lo que noto al escucharlos es que todavía queda mucho tramo por recorrer y sobre todo no hay mucho consenso en los temas. Siendo un poco más gráfico, lo que tenemos aquí es una llanta de las de tubo con muchos parches. A la larga es eso, la llanta tiene problemas. Cambiar el juego de llantas completo, que es lo que se requiere, que sería una reforma integral al trabajo y a la seguridad social, no es un tema fácil. Solamente con estos 3 acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo se ha levantado una serie de tumultos, cuando todos estamos de acuerdo que el sistema de contratación requiere cambios urgentes. Porque lo que tenemos, y en contra de lo que me digan algunos lectores de cifras, al final del día solamente un 37.9% de la población económicamente activa tiene empleo pleno. Podemos buscar el desempleo, el subempleo, claro, el empleo no un pocotón de adornos, pero solamente en 3.200.000 personas tienen empleo pleno y 5 millones y más están sin empleo pleno. Y lo que se propende es buscar una ampliación, porque el seguro social, que es la universalización de la seguridad social que como expectativa plantea la Constitución, tampoco se está cumpliendo. Por el contrario, estamos yendo en retroceso. Entonces, sí se requiere
el cambio del juego de llantas completo, seguridad social y reforma laboral, pero en el camino vamos a tener que ir teniendo avances, y estos avances van a tener que ser reformas, pero reformas orientadas a un fin completo. Y este diálogo sí va a tomar más tiempo, pero va a tener que ser un diálogo en mesa técnica fundamentalmente, y no solo en diálogo de herramientas políticas con amenazas de huelga. 15 segundos, por favor. Sí, solamente 15. El gobierno anterior creó una bonificación para los servidores públicos, la denominada compensación jubilar, que justamente fue motivo de reformas en las últimas semanas, cuando se le pasó eso al BIES. Yeah. Eso representó alrededor de $1.200 millones. Pero estas obligaciones siguen en el tiempo. Entonces, los políticos, los gobernantes creen que es simplemente de dar beneficios sin cuantificar lo que eso representa en largo plazo. De ahí la labor del actuario, que con su conocimiento establece proyecciones y sabe, mire, esta decisión que se va a tomar le va a representar hoy esto, y así es la evolución en el tiempo. Entonces los políticos no dan oído a la gente que tiene algún conocimiento técnico. Muchísimas gracias a nuestros invitados y por las luces y las reflexiones sobre este tema tan sensible e importante para los trabajadores. A Rodrigo Ibarra, Gabriel Recalde y Rodrigo Gómez de la Torre por estar aquí en estudios 8 y 17. Ya volvemos.